un tema y tenemos un invitado, o sea, invitado entre comillas, padre Alejandro, para que tengo que ver la diferencia. Y él nos va a dar un tema, ¿m? Que es la fe en tiempos del COVID, ¿ah? En tiempos de pandemia, en el tiempo en que estamos todavía viviendo y no sabemos cuánto más. Po. Así que, padre, lo dejamos. Eh, Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Me voy quedando mirándole las caritas a todos. Mi compadre Rafa por allá con la Rosita, qué sé yo, Luis Rivilo, la Claudita, que cada día te parecen más a tu madre, la querida Luisa, Sonia, etcétera, ¿no es cierto? Y al querido padre Pancho, lo quiero por dos cosas, porque es cura, porque es una tremenda persona, y porque fue párroco en Pichilemu, que yo amo Pichilemu, así que la, tenerlo ahí, qué sé yo, siempre me genera eh, esta expectativa del cura campechano, del cura que está siempre ahí tan cerca de su pueblo. Así que un abrazo para él. Y Gracias. agradecido, Y soy nacido en Pichilemu también. lo sé, de Nacido Ciruelo, y para adentro. criado. Ciruelo para adentro, 2 cerros más allá. Me lo- Sí, tiene sangre del cardenal Caro este cura, así que. eh, y gracias por considerarme en una escuela. Yo, la verdad, desde que me vine de Rancagua, me descolgué un poco del movimiento, a pesar de que he ido a hacer, a compartir con ustedes la experiencia del cursillo varias veces en Rancagua, Don Francisco Los Lirios y los últimos años en Ciruelo, Pichilemu, ¿no? Que ha sido un agrado porque tiene una característica muy particular. En Pichilemu los cursillos tienen aire de campo, la gente es campechana, entonces es un ambiente que me gusta muchísimo. Acuérdense que soy de Machalí, soy del pueblo de La Bruja, así que eso le agradezco harto. De hecho, cuando lo esperaba, saqué mi guía del peregrino ahí, del librero que tengo, y bueno, me genera buenos recuerdos. Así que saludos a todos y gracias, Pato, por la invitación. Yo, cuando me preguntaban qué podemos hablar, creo que es bueno una, intentar una reflexión sobre el tiempo que estamos viviendo y la fe que profesamos. Es decir, cada domingo nosotros en el credo, cuando decimos hagamos nuestra profesión de fe, no sé si han escuchado la palabra, o el símbolo de la fe como aparece en los títulos, creo que es mucho más que una oración, es una declaración de principio. Mira, ahí apareció los primeros pichileminos, el, eh, la chilota, como la Rosita y su marido. Así que cuando uno habla del símbolo de la fe o del credo, siempre tenemos presente, incluso los curas cometemos errores cuando la gente se confiesa y dice, reza el credo. El credo no es una oración, el credo es la declaración de principio. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Nos marca el único marco, ¿no es cierto?, según el cual nosotros creemos. Todo lo demás es opinable en la fe, todo lo demás es opinable. Si se apareció la Virgen en Villa Alemana, en Lourdes o en Fátima, problema suyo si cree o no cree, no es problema. Pero poner en cuestionamiento el credo es otro tema. Entonces, la única verdad dogmática de la Iglesia son los 12 artículos de la fe, que parte por el Dios creador, uno y trino, la Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección. No, eso, la Iglesia no nos pide mucho en materia de fe, pero eso hay que vivirlo y hay que profesarlo. Entonces, cuando se habla del símbolo, en griego, el símbolon es una palabra que era una especie de contrato, de sello, que espérense un poco que se me metió otra cuestión ahí. Una especie de contrato, un sello que era un anillo que se partía en dos. Entonces, cuando se concretaba el contrato, los anillos se juntaban para volver a poner un timbre encima. Esa era la idea. Un anillo que tenía un signo, un timbre, por decir así, que se cortaba en dos. Entonces, si yo le pedía plata a Pato y me comprometía a devolvérsela, le daba la mitad de mi anillo. De tal manera que cuando yo le devolvía, él me devolvía el anillo y lo volvía a juntar. Ese es un símbolo en la antigua Grecia. Y el símbolo de la fe significa que cuando los cristianos se reúnen,
vuelven a juntar los pedazos de la fe para poder hacer un discurso unitario. Vuelven a juntar en lo que tú crees con lo que yo creo, para que coincida perfectamente. Esa es la profesión de fe. Entonces, el riesgo del símbolo o de la profesión de la fe es que nos quedemos solo con unas partes de eso, ¿no? Que en el pensamiento uno lo recita, pero en la vida práctica muchas veces el símbolo se nos desparrama, se nos queda como fuera. Puede ser que nadie cuestione la idea del Padre Creador ni de la encarnación, el Hijo que es concebido en el seno de la Virgen, pero a lo mejor la esperanza en la resurrección es otro tema. A lo mejor creo en la iglesia es otro tema. A lo mejor, ¿no es cierto?, el perdón de los pecados es otro tema, sobre todo cuando alguien no es capaz de perdonarse a sí mismo, es decir, cuando hay pecados tan viejos, antiguos y dolorosos, y uno no es capaz de perdonarse. Sabemos en el discurso que Dios nos perdona, pero si alguien va, ¿no es cierto?, 4 veces al año a confesarse y confiesa el mismo pecado, quiere decir que no está creyendo en que Dios lo perdona. Entonces, el símbolo no se está juntando, no estamos haciendo un acto unitario. Eso como para dejarlo. Entonces, hoy día cuando veía, puse en modo mosaico para verlo a los que están presentes. Hagamos el símbolo de la fe, es decir, en este tiempo de COVID, de pandemia, juntarse no es solamente la reunión de la semana o la escuela como es el cursillo, sino que es volver de alguna manera a fortalecer mi fe con la de ustedes y ustedes con la mía, es decir, volver a juntar los pedazos de la fe que cada uno tiene, la fortaleza y las debilidades de cada uno, la experiencia de uno con lo nuevo del otro, para que de alguna manera al terminar podamos como crear este símbolo de la fe. Yo lo voy a invitar al final a que recemos el credo, es decir, digamos, juntemos los pedazos de la fe de cada uno para que siempre sea un acto unitario. No sé si hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Ustedes saben que soy bien simplón para explicar las cosas, pero eso como, con ese símbolo, estamos viviendo una experiencia nueva en este siglo XXI, que es el COVID-19. Hoy día con los curas con los que vivo conversamos, nos hacíamos casi como el sarcasmo. Pensar que hay otras pandemias que han durado mucho más y que no nos llaman ni la atención, la pandemia del hambre. Y fíjense que la solución está, el remedio está, y se sigue muriendo millones de personas de hambre y ni nos conmueve, ¿no? Entonces, o en Chile con las estadísticas que han habido en los últimos años, gente que se ha muerto esperando la atención hospitalaria necesaria, una cirugía urgente, se han muerto miles, no 50 o 100 o 200 al día, miles. No hemos derramado ni una lágrima por ello. La verdad que hay que contextualizar el COVID, es decir, hay que tenerle, yo creo, todo el respeto del mundo y el respeto solidario con los demás, y hay que guardar las distancias y que ser obedientes con las leyes civiles, con las autoridades sanitarias, pero no perder de vista que no es lo único, ni es el único problema que tenemos y por el cual la humanidad ha atravesado. Nosotros rezamos todos los días una oración al padre fundador de mi congregación, San Juan Leonardi, que la escribió en 1606, 1605, 1606, durante una pandemia donde él vivía, que era Luca, una ciudad al lado de Florencia, y bueno, se morían todos los luqueses en el fondo. Entonces, él puso una oración ahí para rezar todos los días, y cuando habían pestes, que han habido miles en la humanidad, ¿no es cierto? La iglesia trataba de hacer el bien, metía la pata porque decía, besemos la reliquia de, no sé, San Policarpo para que nos mejoremos, y claro que no sabía que había microbios y bichos, y en cada beso le pasaban la peste al otro, pues entonces había como problemas bastante más serios. O hagamos una procesión por el lugar de los apestados. Y claro, se iban pegando las pestes unos con otros. Eso se ha vivido toda la humanidad. En el sur de Chile, cuando los padres salesianos, con la mejor de las intenciones, evangelizaron la Tierra del Fuego, Punta Arenas, qué sé yo, según el sueño de Don Bosco,
Hay un padre de Agostini famoso que grababa con una camarita de 7 milímetros, 9 milímetros, no sé, y son las únicas imágenes que hay de los indios Selkman y los que vivían en esa zona, los de la tierra y los del mar. Y los curas italianos los veían piluchos, ¿no es cierto?, con cueros de lobo de mar o de guanaco. Entonces trataron de meterle ropa. ¿Y de dónde sacaban ropa a finales de 1800? La mandaban de Europa. ¿Y de dónde la mandaban? De los que se morían. Pues entonces, poco a poco la gente le empezaron a encajar la ropa. Los mataron a todos de tuberculosis, los mataron a todos de gripe, qué sé yo. Los mataron a todos de infecciones que venían con las pulgas, los piojos que traía el barco. Y los pobres indios que se metían en el agua congelada ya no les pasaba nada, en 20 años los curas los mataron. Es decir, hay que contextualizar el COVID, hay que contextualizarlo en lo que estamos viviendo, porque en el fondo la humanidad ha vivido toda la vida situaciones tremendas, tremendas, y algunas que nunca se han terminado. En la India, por decir algunas cosas salpicadas, es endémica la pobreza que hay, no solo económica, sino el desprecio por la vida, por las personas que son sin casta. En el mundo cristiano, católico, las personas que no tienen casta se llaman Dalit. Y ellos no tienen acceso porque no existen, ni siquiera tienen carnet de identidad. Nosotros tenemos curas que son descastados. Y cuando llegaron a Chile a estudiar, por poner un ejemplo, costó un montón sacarles pasaporte, visa, todo, porque no tienen apellido. Decía, ¿cómo te llamas tú? Christopher. ¿Christopher cuánto? Y me decían el nombre de su papá, Christopher Cristu, pero tu otro apellido, y me dan el nombre de la mamá, Christopher Cristu Filomena, o sea, por decirlo así, ¿no? Porque no existe el apellido, no son nadie, están en la calle, están en barrios que donde ellos no tienen un carnet de identidad, no tienen seguridad social, no tienen nada. Y eso es por siglos, por miles de años. Y hoy día que hay COVID ahí, cuentan a los que aparecen en el carnet de identidad, los que no tienen casta, no tienen acceso a nada. Entonces, cuando uno habla de la fe en tiempos de COVID, hay que tener presente los escenarios de una iglesia católica universal, en donde el hambre de algunos países, la persecución en otros, los cristianos que perseveran en los mundos musulmanes radicales, en Indonesia, donde hay grupos tremendamente violentos, ¿qué le puede significar un virus más cuando la muerte está al otro lado de la esquina? Entonces, cuando uno ve ese escenario, como si uno quiere le agrego más, en Latinoamérica hay zonas donde literalmente se están muriendo de todo. O sea, yo conozco aquí en mi barrio, en mi parroquia, yo creo que cientos de venezolanos. Tengo un grupo eh, que se llama algo así como Hermanos Sin Frontera o algo así. Ahí donde dan datos de pega, se vende, se compra, se hace el trueque, etcétera. Un grupo parroquial de extranjeros. Y ellos dicen, bueno, ahora el COVID, pero mi familia en promedio ha perdido 15 kilos de hambre. Entonces, en promedio, dice, han perdido 15 kilos. Si yo no tengo trabajo aquí, ella no come. Y uno dice, ¿qué pasa con la favela brasileña, con la pobreza que tenían escondida en Chile, que sí existe y tremenda? ¿Qué pasa con el Perú? ¿Qué pasa con Bolivia? Con países que nadie conoce. Eh, Le quiero hacer una pregunta. Si alguien sabe dónde queda Surinam, ¿dónde queda? Eso de África. No, señor, al lado de Brasil, frontera con Venezuela. Exacto. No sabemos. País pobrísimo. Están tapados de petróleo y no tienen ni qué comer. Entonces, cuando ahí hay católicos, en cada lugar que le he mencionado hay católicos, que cuando se juntan para decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, reafirman una fe que los va a mantener en pie junto con la comunidad durante toda la semana. Entonces, cuando uno se enfrenta a la pregunta, mi fe personal, en lo que yo creo, con lo que he crecido, en lo que me he sustentado, lo que me ha dado fuerza y energía en los momentos de mayor dificultad, ¿de dónde me la agarro? Y a lo mejor cometemos el error de la bienaventuranza
cuando lo criticaban, ¿no? A Jesús. Cometemos el error de haber puesto la esperanza en el templo, de que todo estaba bien mientras íbamos al templo. Y fíjense que el Señor ha sido re bueno con nosotros. Nos sacó el templo, pero no la iglesia. Nos sacó el templo y dice, ¿qué vaya a hacer ahora con tu fe? Y uno dice, que estaba acostumbrado a sentarme en la misma vaca, en el mismo heladito, a rezarle a la misma imagen, a ir a la misma parroquia. Yo iba aquí porque aquí el curita me caía bien. Y de repente te cerraron la iglesia. Adiós. Después teníamos puesta la esperanza en otros templos, qué sé yo, en el grupo. Y dice, no, mi vida puede ser el cursillo, el encuentro matrimonial, o el grupo de oración, o el grupo natural. Y hoy día te dice, para afuera, también saquemos eso. Y uno dice, ¿dónde quedó la fe? Se mantenía firme desde adentro del corazón del hombre, como ha sido la predicación desde Pentecostés. Hoy día el Espíritu Santo brota, nosotros somos el templo, brota desde lo más profundo de nuestro corazón. De ahí ha brotado la fe. Y entonces uno dice, hoy día, ¿de dónde yo hago el símbolo de la fe? ¿Dónde junto, no es cierto, lo que tú crees con lo que yo creo? ¿De dónde me fortalezco para seguir creciendo? Y uno dice, sencillamente de Dios y de nadie más, de Dios. Y entonces, cuando nos enfrentamos a eso, yo creo que podemos mirar algunos elementos que nos pueden ayudar para reflexionar en esta construcción del símbolo de la fe. En primer lugar, los medios de comunicación masivos, como esto, el Zoom, Meet y hay otras herramientas, el WhatsApp, Internet, qué sé yo, etcétera, que ha permitido de manera masiva transmitir la fe. Uno conecta parroquias, casi todos celebran la misa, bautizo. Yo he hecho responsos por internet con estos mismos medios, incluso por Facebook hemos transmitido responsos, aniversarios de difuntos. La vida de la iglesia no se sostenía ni por el cura, ni por el templo, ni por la Biblia debajo del brazo, sino que se sostenía del pedazo de credo que cada uno tiene atesorado en su corazón, del pedazo de credo, de este símbolo que vamos juntando domingo a domingo. Y entonces creo que un gran elemento en tiempos de COVID ha sido descubrir el valor que tiene la comunicación, el poder dialogar, vernos las caras, en lo mínimo como es este tipo de expresiones, ¿no es cierto?, masivas, de poder de alguna manera transmitir lo que uno está viviendo y sintiendo cada día. ¿Por qué no lo hicimos antes?, nos preguntamos. De pavo nomás, de pavo. Cuando nos calábamos de frío, por no decir una palabra con G, ¿no es cierto? Cuando nos calábamos de frío en la Merced, en el Carmen, o nos calábamos de frío en una jornada, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no invitábamos a la gente de manera masiva a nuestras expresiones de fe? Y entonces, pero nos conformábamos con los moralismos, decíamos, no, el Internet hoy día ha destruido la comunicación, los encuentros interpersonales, la gente está emborrachada con el teléfono en la mano, y hoy día perfectamente ve a alguien participando de la Eucaristía, o de una oración, o de una reunión, con el teléfono en la mano. Entonces, antes era malo, ahora es bueno. Ha sido siempre neutro. Soy yo el que le doy el uso adecuado a las cosas. Un segundo elemento que me parece importante resaltar en este tiempo es que la fe, si bien así es cierto, está intacta, nos falta un signo concreto que es la Eucaristía. La Eucaristía vivida, celebrada como centro de nuestra vida. Y nos conformamos con una imagen de la Eucaristía. Nos conformamos con el audio de una Eucaristía, con la visión de una Eucaristía. Está, pero no está. Es decir, es duro tener que celebrar frente a una cámara. Yo vivo en comunidad, gracias a Dios. Somos 4 curas, incluyendo uno de 91 años, que tose, se queja, se tira flato, se tira peo, pero está dentro de su casa, yo no le puedo decir, y tiene 91 años. Entonces, cuando está ahí, me han dicho los otros curas, ¿qué hacemos? Nada, que la gente sepa que tenemos un cura que es un ser humano, que tiene 91 años, que es normal, y que es normal que eso pasa, solo que en los templos no se escucha ni se siente. Y se vive igual. Entonces, la fe vivida de manera telemática, como ha sido así, creo que nos ha generado una especie de angustia y de deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía. Es decir,
la Eucaristía, la oración de la comunión espiritual, la repetimos todos los días, etcétera, pero este deseo profundo de una Eucaristía, de poder saborear a Jesús, saborear la presencia eucarística. Y eso duele a los que no están, a los que la han valorizado en su vida como un elemento esencial, eso duele. Y entonces, como a mí me tocó estos días, estoy abriendo una iglesia donde caben 450 personas y no puedo dejar entrar a más de 5. Entonces, bueno, y 5 incluido el sacristán que está cuidando. Y la gente entraba y se ponía a llorar. Las abuelas, personas que estaban, el otro día, un tipo de esta empresa de telefonía, que andan en estas camionetas combi, vio la puerta abierta, se estacionó, entró, se puso de rodillas y se puso a rezar, pero así, o sea, como los musulmanes, ¿no? De rodillas, y se puso a llorar. Y dijo, qué ganas tenía de entrar en una iglesia. Expresiones así que te dejan perplejo, ¿no? Creo que este tiempo de COVID, entonces, para la fe, ha sido un tiempo de gracia, no solo la pandemia, el desastre económico, trabajo, las preocupaciones, de verdad creo que ha sido un tiempo de gracia, porque nos ha purificado la fe, nos ha purificado las motivaciones, porque ha sido un tiempo que le ha despertado el deseo de orar y comunicarse con Dios a la gente, porque ha sido un tiempo de vida familiar intensa, en donde se han desnudado también las debilidades de una familia, la incapacidad de dialogar. Y a lo mejor marzo, abril y mayo fue un poco complicado compenetrarse y comunicarse, pero lo que le ha tocado estar ya 5 meses, como a nosotros la cuarentena ha sido larguísima, poco a poco empiezan incluso las comunidades religiosas, que tienen siempre la excusa para no verse. En la pandemia hemos estado juntos matiné, muy noche. Y ahí uno dice, de verdad que es Jesús el que nos convoca, porque si fuera por simpatía, yo a los curas los habría mandado a la punta del cerro y probablemente ellos a mí también, con los que yo vivo. Porque cada uno con su maña nos ha tocado cocinar, nos ha tocado lavar, nos ha tocado planchar, que era lo que debíamos haber hecho siempre. Y la excusa era, no tengo tiempo, tengo mucho que hacer. Y hoy día, bueno, la parroquia está cerrada. Entonces, bueno, las señoras se fueron para la casa y nos ha dado risa vernos uno lavando, el otro secando, el otro planchando, qué sé yo. El pavo cocina, como yo era cocinero antes de ser cura, entonces le dice, no, es que tú sabís, bueno, pero yo no lavo plato. Y estamos igual que los matrimonios jóvenes, ¿no? Entonces, nos ha tocado un tiempo de gracia para poder compartir lo doméstico, el gusto de estar juntos. Que bien los hermanos, ¿no es cierto? Como dice el Salmo, ¿no? Que bien los hermanos cuando están unidos. Y cuando ahora celebramos todos los días, la Eucaristía pasa a ser un momento tan profundo, tan rico, tan íntimo, que uno dice que ganas no de tener la iglesia con gente llena, qué sé yo, sino que ganas de poder transmitirle a la gente lo que uno vive cada día y que la gente echa tanto de menos. Por tanto, yo sinceramente creo que en el mundo las calamidades han pasado siempre y han sido siempre más que pruebas de Dios, han sido parte de nuestra naturaleza humana. Antes eran los ratones que con las pulgas nos pegaban las pestes. Hoy día un bicho mucho más chico, como un virus, ni siquiera un bicho. Hoy día un virus, ¿no es cierto?, nos transmite una enfermedad que nos puede devastar. Pero uno dice, a ver, seamos razonables, ¿de verdad que los mata a todos? Para nada, menos del 2% el que se agrava. Menos del 2% el que corre un riesgo serio, normalmente enfermedades de base, los hipertensos, diabéticos, fumadores, por la edad, etcétera. Pero uno dice, realmente de este desastre, de esta tragedia que está viviendo la humanidad, ¿qué le podemos sacar al ser humano? Yo creo que uno de los grandes desafíos de la humanidad hoy día es quiénes somos los cristianos. Somos solo gente de culto. O sea, espero con ansia la misa de 7 todos los días, me quedo llenito de Dios, sería egoísmo puro. Puro judaísmo, puro templo, puro culto. Los que han estado en cursillo conmigo me han escuchado 1000 veces decir, si quieres se come 1 kilo de hostia, pero no va a ser ni 1 gramo más cristiano. Si quieres se come 1 kilo de hostia, todos los días, pero no va a ser ni un solo gramo más cristiano. Si ese culto no es vida, si ese culto no es transformador de una familia, de un barrio,
de una iglesia, de una comunidad, de un movimiento. Entonces, ¿qué nos ha traído? El desafío. Desafío de transparentarnos. Ustedes aquí ven una imagen, pero transparentar al ser humano que está detrás de la imagen. Y ahí entonces el desafío de la solidaridad. De verdad que a mí me ha dado un poco de pena que con el desastre que hay en la iglesia y con el descrédito que se ha fomentado con tanta fuerza, que todas las juntas de vecinos tienen ollas comunes, personas comunes y corrientes han generado corrientes de solidaridad tremenda, y nos hemos quedado al debe muchos nosotros. Nos hemos quedado al debe. No somos la primera fuerza solidaria hoy día en nuestra sociedad. Las feministas aquí, los anarquistas, todos los todistas, la comunidad gay, todo el mundo haciendo un esfuerzo enorme solidario, y uno dice, ¿dónde estamos todos? Nos cerraron la iglesia y salimos arrancando. Nos cerraron la iglesia y salimos arrancando. Entonces, un esfuerzo solidario creo que también es un tiempo de gracia de poder descubrir que podemos hacer más venciendo el miedo. Ha mostrado también la desigualdad, y es oportunidad más que denuncia. La desigualdad en las condiciones de vida de todo un país, de todo un continente, de todo un mundo. Que la desigualdad tremenda que hay, ¿dónde estaban esas mediaguas, los campamentos, los cités llenos de gente, esas piezas que arriendan 7, 8 personas, departamentos de 16 metros cuadrados con 8 o 10 personas viviendo adentro? ¿Dónde estaban en la televisión antes de la pandemia? Estábamos más preocupados de las pechugas de la modelo de turno, de las huevadas que hacía el futbolista de turno. Estábamos preocupados del Lucho Jara y su concierto, de lo que hacían en los matinales, hablando estupideces, y no habíamos visto lo que vemos todos los días cuando salimos de nuestras casas, y esos pobres están en medio nuestro, no son de otro país, no son de otro país. Entonces es oportunidad de poder ser una iglesia que mira con los ojos reales de Jesucristo, de poder visibilizar nuestra misión, nuestro apostolado, visibilizar nuestra presencia en medio de la sociedad. Yo creo que el error más grande que podemos haber cometido es encerrarnos en nuestros templos. El error más grande que podemos haber cometido en todos estos años es haber estado pendientes de la reunión, de la pastoral, de la iglesia, de los sacramentos, de la oficina parroquial, de los reglamentos, de la moral, de que quién puede, quién no puede, qué se necesita para. Y uno dice, por ejemplo, he estado bautizando, ¿no? Entonces la gente pregunta, padre, ¿cómo bautizo? La autoridad sanitaria dice 5 personas. La guagua, papá, mamá, si lo hay, 2 padrinos. Y la charla, una sola por Zoom. Me dice, ¿en serio? Claro, ¿cuánto cuesta? Como sea su cariño, le digo yo, porque también comemos. Ya me sería un problema. Entonces los sábados a las 4 hacemos la charla, la catequesis pre-bautismal, lo bautizamos ahí en la capilla nuestra. El otro día una señora me decía, pero ¿y no nos va a hacer la charla? Pero si ya la hicimos, señora. No, pero ¿cómo no van a haber más charlas? Miércoles le preocupa si son 1 o 20. Pero se ha metido como mentalidad la charla, más que el sacramento, cuando lo que importa es el sacramento, ¿no es cierto? Y será responsabilidad de los papás educarlo en la fe. Después, los padrinos, ¿qué requisitos tienen? La iglesia tiene ciertas normas, yo le digo, haga el empeño que al menos uno esté bautizado y haya hecho la primera comunión y ojalá la confirmación, porque usted puede meter 50 padrinos, pero si al menos uno tenga la formalidad de la fe. Entonces dice, no tengo ninguno, venga igual, porque lo menos importante en un bautismo son los padrinos, venga igual. Me da lo mismo, se lo he dicho al obispo también. ¿Qué importa si el padrino no ha hecho ni un sacramento? O sea, no tiene ninguna, porque no son irrelevantes. Ellos lo que hacen es compartir el pisco sour y la torta, nada más. Y cuando son de verdad cristianos, un padrino cumple con lo suyo, porque busca un padrino católico. Entonces, digo, ¿para qué estarse complicando la vida en formalidades que justamente esta pandemia nos ha dicho no es lo más importante? No es lo más importante. Otro momento de gracia en nuestra
en nuestro tiempo de COVID, yo creo, ya decíamos, la solidaridad ha sacado lo mejor del ser humano, nos ha puesto en el centro, el templo verdadero de Dios somos nosotros, como nos enseña San Pablo, nosotros somos el santuario. Entonces, un elemento más que nos ha puesto por delante es, de alguna manera, el esfuerzo por la simpatía, que no significa solo caerse bien, sino que el esfuerzo por, con el mínimo de recursos y de medios, poder de alguna manera entrar en un diálogo fraterno, de conversar, de escucharnos, de estar presente en la vida del otro y que el otro sea importante en mi vida. El templo nos desfavorecía, porque, imagínense, el padre Pancho es de dos generaciones, la de la antes del concilio y después del concilio. Cuando antes la misa se hacía de espalda al pueblo, uno se daba vuelta para dar la bendición y un par de cositas más. Después del concilio, decía todo el mundo, seamos comunidad. El concilio dijo, la iglesia es un pueblo de Dios que camina. Tenemos canciones que dicen, ¿no? Que dice justamente eso, que vamos caminando, que se un pueblo en marcha, y sin embargo manteníamos los mismos esquemas de celebración, el cura en el altar, a 10 metros de distancia del resto de la gente. A 10 metros de distancia. Y uno entraba por una puerta lateral, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacía toda su faramaña y decía, vayamos en la paz del Señor, salía por la misma puerta. Saludaste a tus feligreses, supiste cómo están, interactuaste con ellos, sabes qué problemas tienes, viste a alguien llorando, te acercaste a él, saludaste a los niños, qué sé yo, le diste un espacio a la gente que es nueva, le diste importancia al que se sienta al último. No lo hacíamos, estábamos acostumbrados, nos conformábamos con lo poco, porque no es más del 3% de los católicos en Chile los que participan de misa de vez en cuando. 3%, cuando estaban los templos abiertos. Nos conformábamos con lo poco, nos conformábamos que si le interesa, venga. Hoy día nosotros salimos a buscarlos por medio de estos medios telemáticos. Salimos a buscarlos, promocionamos la misa, ponemos el evangelio, hacemos adoración al Santísimo y la gente viene. Yo el primer viernes de mes en mi parroquia tenía 8 o 10 personas en la adoración. Hoy día tengo 40, 50, 30, más los que comparten con sus familiares. Y uno dice, el COVID a nosotros, ¿qué nos ha hecho? Nos ha hecho un bien, nos ha hecho un bien. Dentro de toda la desgracia que se pueda estar viviendo, nos ha hecho un bien. Porque al final, de verdad, y se los digo responsablemente, si nos toca morir, era eso u otra cosa. Era eso, y a menos que no sea suicidio, será voluntad de Dios. Entonces, el miedo a morir, ¿para qué? ¿Para qué? Que ese es uno de los grandes temores de hoy día, el miedo. Miedo a morir, miedo a contagiarse, el miedo a perder el trabajo, el miedo a la pobreza, el miedo a lo nuevo, ¿no? A decir, si me enfermo, ¿cómo voy a un hospital si ya hay contagiado? El miedo a salir a la calle, el miedo a interactuar. Para nosotros, cristianos, el COVID ha sido una gracia. Tenemos que descubrir cuáles son las gracias que el Señor nos ha regalado en medio de esta tragedia. Ahí llego. Si alguien, me encantaría si pudiesen haber algún eco, se puede opinar, se puede compartir, pero yo creo que, sinceramente, es como cuando alguien ha estado enfermo de gravedad y se salva. Me tocó hace 11 años atrás por el hígado. Y yo dije, después de la enfermedad, cada día que vivo es una yapita, es decir, un regalo. Y la verdad es que le doy gracias a Dios por estar vivo y nada más. El día que me lo regala será una gracia y punto. Parece que le doy las gracias yo justamente por estos ecos que nos enriquecen a todos. Pero valdría la pena un ejercicio familiar o el ejercicio personal en la oración. En el fondo es escuchar a Dios, es decir, ¿qué nos está diciendo en lo personal? Es decir, cuáles son las palabras precisas que el Señor me está diciendo en este tiempo de miedo, de angustia, de incertidumbre, el tiempo donde uno ve de alguna manera que el dolor está bastante más cerca de lo que uno pensaba, que la inseguridad que nos puede dar también
cuando nos quitan la fortaleza que uno creía tener, trabajo, etcétera. Yo creo que aquí los grandes maestros son los pobres. Los grandes maestros de vida en tiempos de pandemia son la gente más pobre. El pobre bueno, el pobre que no sabe si va a comer la próxima semana, el que ha vivido con el sueldo mínimo, un poquito más, el que le dura 4 días el sueldo, que se recibe, paga las deudas y encalilla la tarjeta por el próximo mes. Esa gente ya vive la providencia de Dios desde toda la vida, desde toda la vida. Los que han vivido sin la caja, sin subsidios, sin nada, sino que a la buena de Dios. Y ahí uno se enfrenta en el fondo al escuchar a Dios, es decir, escuchar qué es lo que el Señor nos está manifestando a modo personal. Y ahí la oración se hace más personal, más profunda, se hace un diálogo de verdad lleno de expectativa, lleno de esperanza. Y cuando uno siente que se le caen las esperanzas, reclámale a Dios también. O sea, lean a Job, lean a Jeremías, reclámale a Dios. O sea, ya se te está pasando la mano, ¿no? Está bueno, o sea, está bueno ya de tanta cosa, ya aprendimos la lección. Pero vendrá también un momento de la consolación, es decir, de decir, bueno, Señor, habla que tu siervo escucha, significa a todo evento, no solamente cuando están las papas buenas, sino también cuando están las papas malas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Les quiero dar las gracias por la invitación, les quiero dar las gracias porque siguen vivos, les quiero dar las gracias al Padre Pancho porque ha tomado los remos firmes del movimiento con ustedes como su asesor. Les quiero dar gracias a Dios porque existen estas realidades de iglesia como son ustedes, que a mí en lo personal me han ayudado tanto, me han enseñado tanto, me han querido tanto, siento tanto cariño de parte de muchísimos de ustedes, recuerdo imborrable de Rancagua, de la parroquia, de la Merced, de los curas que ya no están con nosotros, de Renato, Arturo, qué sé yo, Jesús. Son recuerdos lindos. Yo estoy a punto de llegar a los 60 años, estoy para entrar a la tercera edad, y la verdad que en los últimos 20 años el cursillo ha significado para mí un respiro de alegría, de una inyección de energía, un encuentro con personas maravillosas, y de verdad que agradezco la invitación. Así que me quiero despedir invitándolo a rezar en voz baja, bueno, están los micrófonos apagados, el credo, hagamos. Ahora, Padre, los acompaño a expresar el signo de nuestra fe. Bien, pues, amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Que el Señor los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Gracias, Padre. Gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas De colores. noches. De colores. Hay que estemos bien. Quedamos calladitos todos, reflexivos. Chao, que estén bien. Chao. Hasta luego, chao. Chao, chao. Chao, Buenas noches. Saludos a Pichilemu.